Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. La sala en penumbras estaba llena. Lo que alguna vez había sido un garaje estaba dividido en pequeños cubículos, unos 30 en total, en los que apenas entraba una silla y el estante con el set de conexión y ninguno estaba vacío. En esos sitios siempre había olor a rancio, a cigarrillos, orina, sudor y encierro. Pero lo que más me desagradaba era ese silencio pesado que se había instalado en ellos. Extrañaba la época de bullicio, música estridente, explosiones y gritos, pero las conexiones neurales habían terminado con todo eso. Los pibes les decían pinches y su uso se había extendido por el conurbano como el SIDA. Había sucedido contra toda suposición y en realidad no era tan difícil entender por qué. Cualquiera que hubiera caminado por las calles del barrio un par de años antes hubiese podido verlos, juntándose en algunas esquinas, pasándose el faso o la cerveza, haciéndose hijos o agarrándose a piñas para pasar el rato. Parecían animales enjaulados esperando que ocurriera algo, cualquier cosa. Ahora se reunían en lugares como ese garaje, cuartos silenciosos y atestados, y pasaban las horas enchufados, babeándose. Buenas noches o buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo está? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Aquí saludando pues a todos los que nos escuchan. Esto es La 23, Aceleracionismo Cultural. Recordarles pues que este programa de radio pues se transmite a las 8:30. No, las 8 los martes. A los 8 los martes en Radio Cóndor y los sábados a las 11 de la mañana en Radio Cóndor. También recordarles que tenemos, para aquellos pues que quieran escuchar o ver otros de nuestros capítulos o programas, también tenemos YouTube, La 23, Aceleracionismo Cultural, Instagram también, La 23, Aceleracionismo Cultural, o también nos pueden encontrar por la plataforma de Spotify de la Universidad de Caldas como La 23. Aceleracionismo Cultural. Entonces esto pues así como porque hay que hacer el fandom. Entonces, bueno, esta temporada como venimos haciendo, estamos hablando de cuentos. Los cuentos no se olviden que esta es la tercera temporada de La 23. Los cuentos se convierten pues como en la excusa justamente, pero también como en el principio de explicación, ¿cierto? No solo es como por pasar por el cuento, ¿cierto? A través del cual queremos interpretar o ver críticamente pues nuestra cultura, ¿cierto? Y eso también pues bajo la premisa de que el arte, las manifestaciones artísticas tienen por supuesto un diálogo con su época, ¿cierto? De manera voluntaria o no, pues ahí siempre se puede lograr hacer una lectura de la época. Y para esta noche, para esta conversación de hoy, pues tenemos un cuento de una escritora argentina, de Laura Ponce, A través del Avatar. El fragmento con el que empezamos es justamente cuando ella llega a un lugar donde se alquilan videojuegos, ¿cierto? Que yo creo que más de uno de los que de pronto nos están escuchando recordarán que hace un tiempo, de hecho todavía quedan unos pocos, hay lugares donde se alquilan las consolas, ¿sí? Donde podemos alquilar un Play, donde podemos alquilar un Xbox, ¿sí? Y estar allá pues un rato. Esto era... tenía muchísima presencia, sobre todo como a mediados de los 90 y principios del 2000. Que eran casas pues donde alquilaban los aparatos y tal, y uno jugaba por media hora, una hora o tardes enteras que uno llevaba lo que ahorraba y lo dejaba allá. Pero también recordemos que en los 80, por ejemplo, las maquinitas y demás, pues también estaba. Entonces a nosotros, a Sergio y a mí, a nuestra generación nos tocaron ciertamente como las casas de alquiler, ¿no? Y también pues las casas de alquiler funcionan. Pues ya habíamos hablado un poco del tema de la ciencia ficción latinoamericana, esta concepción de la recepción de la tecnología, ¿no? Pues que en el norte global se produce la tecnología, en el sur global la recepcionamos, pero también la consumimos de otra manera,
¿no? No todos teníamos el acceso a un Play, no todos a un Play 1, a un Play 2 pues recién, o a un Xbox o a un 64 en los 90, ¿cierto? Pues no todos teníamos la capacidad económica de acceder pues a una consola de esas. Entonces lo que hacía alguien era pues, no sé, alquilar un local, un espacio, hasta su misma casa, porque también sucedía esto en casas, compraban 2, 3, 4, 5 consolas, y vendían el tiempo, la hora de conexión, y ahí se le iba pues la vida a alguien, ¿no? Pues se le iba la vida a uno, la adolescencia, pues, la niñez. Sí. Es más, leyendo siempre que es vuelto a leer ese apartado, siempre recuerdo eso, un local que quedaba por lo que hoy sería el ahorro, supermercados del ahorro, que es un puente, ¿no? Que es como un puente, pues acá en Manizales, ¿no? Entonces como un puente. Ahí antes no estaba ese puente, sino que eso era un cruce y ahí había un semáforo. Y en esa esquina usted voltea, eso es al lado de Sumatec, ¿cierto? Ahí al lado del edificio, casi al lado de Sumatec, ahí bajando las escalas, ahí como, por eso lo recuerdo mucho con el cuento, porque era un lugar muy escondido. Y ahí queda una sala de videojuegos de Play 1 y de 64. Pues, ¿por qué aludo a esto? Pues porque recuerdo que pues, yo iba mucho pues, a jugar allá, que la media hora, recuerdo, también valía como 600 pesos. El cuarto los 15 minutos también. 300 pesos. 300, sí. Algo así. Entonces, lo recuerdo justamente porque unos niños, lo que hacían era que empezaban a jugar, se les acababa el tiempo o se les acababa la plata, y entonces le decían al dueño, que siempre se lo puede imaginar así como un señor gordo, ¿cierto? Grasiento, así, ¿cierto? Recién levantado. Explotando a los niños, quitándole su tiempo con las consolas. Llega el man y ellos le dicen, no, pero páreme el juego, que yo ya vengo. Y claro, lo que hacían era que salían ahí al semáforo, pedían plata o hacían cualquier monería y les daban dinero, recogían otros 2.000 y algo, y volvían y le decían, vea, 2 horas, 3 horas, y seguían jugando. Entonces, claro, como que a eso me refiero con el enganche, ¿no? Como vivimos esa tecnología de otra manera, pero también la vivimos, a pesar de que la recepcionábamos y la veíamos de otra manera, también había una adicción alrededor de eso. Que justamente ese es el comienzo, uno de los temas del cuento, ¿cierto? Como la adicción al videojuego. El cuento a través del avatar es una narración de una muchacha que trabaja para un muchacho trabaja con un muchacho, con su novio, que se llama Tokio. Que repara consolas de videojuegos, ¿cierto? Pero no, en el cuento, el tiempo del cuento es un tiempo que podríamos decir que es muy posterior a nosotros, ¿cierto? Porque ya hay digamos que hay un modo corporal de jugar, ¿cierto? Donde se involucra la fisionomía de nosotros, donde se involucran también como todos los sentidos, ¿cierto? Porque es a través de unas conexiones. Sí, es como hay mayor inmersión, le llaman. Sí, hay mucha más inmersión, exacto. Sí. Entonces, el asunto es que la muchacha empieza a probar un juego que le ofrecen a Tokio, ¿cierto? Porque ellos también distribuyen videojuegos. Y el asunto con el videojuego es que no solamente es una conexión corporal con el videojuego, sino que también hay un estímulo que es a partir de la mescalina. Entonces el proveedor de este juego, que es el mismo que lo diseña como esa conexión entre el videojuego y la droga, juegan drogados, ¿no? Se drogan y se conectan, así como estilo Matrix, ¿no? Es como la imagen más o menos. Porque claro, la proyección del videojuego no se da, por ejemplo, como en nuestro caso, no se dio en un televisor, no se da en un computador. En este momento, los videojuegos todavía son algo externo a nosotros, ¿cierto? Pero en el videojuego que nos propone Laura Ponce, la escritora, es un videojuego que sucede como en las proyecciones mentales del usuario. Por eso se da una conexión en la nuca específicamente. Sí, neuronal, como una conexión neuronal con el juego. Que hace pues que funcione. Entonces el cuento, va a trabajar este asunto como qué es lo que va sucediendo cuando la chica tiene acceso a esto y empieza a vivir en el videojuego.
Entonces empiezan a suceder una serie de cosas que ya nosotros tenemos ahorita, por ejemplo, que es la caracterización de los personajes, el hecho de volverlos ciertamente como auténticos, y bueno, que los videojuegos, las marcas y tal, y las compañías se encargan de estimular esa permanencia, de estimular esa experiencia. Y cada vez los juegos tienden a ser mucho más inmersivos. Uno de los juegos que fue pionero como en esta cuestión de la inmersión fue The Last of Us, que en HBO el año pasado, si no estoy mal, estrenó la serie con este actor, creo que es chileno, Pedro Pascal, que ahorita está pues como está siendo como muy cotizado el hombre. Y el videojuego, por lo menos es como el más famoso en esas características, ¿cierto? Supongo que habrá otros que estuvieron ensayando de otra manera. Que es como de esa misma generación, que es Red Dead Redemption. Sí. Que es como esta idea del juego abierto, ¿no? Como de, digamos que como en esa historia de los videojuegos hay como una transformación del paso de las llamadas maquinitas, que eso se da, creo yo, en el Play 1. Eso ya venía como en el Sega, pero yo creo que el Play 1 es como que el que consolida eso. Y es que ya en juegos como, no sé, como el Sega o anteriores al Sega, como el Family, ¿no? O cuando usted iba pues a estos lugares de maquinitas, estos juegos como, no sé, Galaxy, Mario, Donkey Kong, ¿cierto? Sí. Son juegos muy lineales, ¿cierto? Muy lineales, porque pues usted va pasando como de un mundo a otro de una manera muy lineal, y que usted se terminaba hasta memorizando en qué momento saltar, en qué momento brincar, en qué momento... Hay gente que pasa Mario en determinada... Es más, hay concursos de pasar a Mario en muy poco tiempo porque usted se memoriza todo el proceso, como el del cubito, ¿no? Sí, el de Rubik. Claro, entonces se volvía una cosa muy mecánica, digámoslo así, el videojuego. Usted era muy bueno en uno de esos videojuegos porque usted se iba aprendiendo mecánicamente cómo iban apareciendo los villanos, y etcétera, etcétera. Pero en el Play 1 arranca una cosa que es como que el juego empieza a tener narrativa, ¿no? Empieza como a contar una historia, empieza, que era lo que tú decías ahora, pues como la caracterización de los personajes, y empieza a crear un mundo, ¿cierto? A crear una historia, a crear un mundo. Uno de los juegos que yo creo que logra eso en el Play 1 es Resident Evil. Sí, Resident Evil, Metal Gear, por ejemplo. Y cuando uno ve eso, entonces ya el tema no es como ser muy bueno jugando y oprimiendo botones del control, sino que el tema es que usted se mete en la historia con el personaje, que yo creo que esa es la idea del avatar, ¿no? El avatar es usted, o sea, usted coge, no sé, a Neil tal, ¿cierto? Neil, el personaje de Resident Evil, pero usted ya es Neil. Y entonces usted ya viste a Neil, le consigue sus armas, y lo va como, esto lo explica pues Andreas Reswitz sobre el capitalismo cultural, y es que lo van como singularizando, ¿cierto? Va adquiriendo una identidad. Ya el personaje no solo se caracteriza, tiene una identidad. Por ejemplo, ahorita en videojuegos más de pronto contemporáneos, en estas plataformas ya virtuales para jugar, que también es una cosa pues también muy rara, que ya no se compran CDs de juegos. ¿Qué sucede ahí? Como que usted puede coger su avatar de ese juego y vestirlo como usted quiera, ponerle sombrero, pintarlo, ¿cierto? Usted le va dando un conjunto de características. Y eso es lo que Andreas Reswitz llama capitalismo cultural, en el sentido de que en el capitalismo cultural nos venden identidades, pero cada vez esas identidades son más singulares. Sí, como cuando, no sé, cuando Adidas dice saco 100 tenis de RBX, yo no sé qué. Entonces el que se compra ese tenis, pues que solo son 100, está comprando cada vez algo más singular. Entonces ya la producción no es tan seriada, ¿no? Como cosas seriadas y repetitivas. No todos tenían el mismo sombrero, la misma camisa, sino que cada vez se busca que el consumidor singularice más lo que consume. Sea una figura auténtica, que esa es una de las cuestiones que hay dentro del capitalismo, y es que usted debe ser como una única persona, ¿cierto? Usted no se puede repetir, usted no puede... A eso se refiere como los singulares. En términos lógicos, los singulares lo que tiene es solo nombre propio. Ya. No tiene como otras características. Y el videojuego, por ejemplo, en este caso, a través del avatar, el cuento que nos propone Laura Ponce, la chica es una guerrera, ¿cierto? Y esto pues es posible que el cuento esté de pronto ficcionando, no sé, World of Warcraft, o algún juego de mundo abierto, de aventura, o alguna forma de Zelda, bueno, quién sabe, porque la ficción permite eso, ¿cierto?
como tomar cosas referentes de la vida real y adaptarlo según como la necesidad de la narración. Y me llama mucho la atención el personaje porque ahí también se puede encontrar, por ejemplo, una discusión de género, porque la nena es una guerrera que es una líder que está construyendo como su propio ejército y que va luchando contra unas bestias y yo no sé qué, pero cuando la chica sale del juego y que sale, entre otras cosas, sale muy mal del juego, ella sale a la calle y los demás, la gente que va por ahí caminando, los jovencitos y tal, la miran a ella y ella siente que la miran como con respeto, también con algo como de recelo, y es porque ella pasó tanto tiempo en el juego que le construyeron, que tal vez ella cree que tal vez le construyeron una estatua adentro, se convirtió en un referente. Al parecer ella pasa como que los niveles más difíciles, como que alcanza el éxito estratégico, militar, conquista, o sea, se vuelve como un personaje de estos pues que ya alcanza como gran prestigio dentro del juego, pero es que ese es el tema, el juego ya es como un mundo, sí, o sea, ya es un mundo que tiene su propia significación, su propia lógica. Y en ese sentido, era algo que también podríamos decir en ese sentido, como que el mundo del Avatar tiene más significado o más sentido que el mundo concreto, real. O sea, y se nota como en las descripciones, ¿no? El mundo concreto que nos vende pues la autora es gris, lleno de cables, no se puede ver con claridad el cielo. De hecho, aquí en este pasaje es como el único que le dedica como al paisaje exterior, ¿cierto? Sí. Dice, hacíamos las compras en Capital, en una cueva de 11. Más cerca del puerto de edificios eran hermosos. Eran elegantes torres espejadas cubiertas de banners con publicidades de todo tipo, pero en 11 los edificios formaban muros interminables de fachadas sucias con ropa colgada y el cielo, allá arriba entre las conexiones clandestinas, se veía como una estrecha franja de color pálido y enfermizo. Las calles eran ruidosas y las veredas mugrientas estaban ocupadas por un sinnúmero de puestos donde vendían chucherías, comida barata y relojes truchos. La ropa de imitación se amontonaba bajo carteles que decían Nike, Levi's, Lacoste. Siempre había gente yendo de un lado a otro y el tráfico era constante y caótico. Esto es un mundo posttecnológico, ¿no? Es un lugar... Es una Bogotá en 20 años. Fácilmente. Este pasaje me recordó, no sé, de pronto... Inundándose animes. Y sin agua. Sí. Es paradójico, ¿no? Una ciudad sin agua, pero inundada. Me recordó mucho escenas y situaciones, por ejemplo, del anime Ghost in the Shell, del manga Akira también, puros cables, ¿cierto? Por ahí, yo no sé si de pronto Sergio recuerda el anime Lane, de la niña que termina convirtiéndose en un computador, ¿cierto? Sí. Ese escenario, pues de pronto es un poco gratuito llamarlo posttecnológico, pero yo digo posttecnológico porque quiero referirme como al hecho de que ya la tecnología hizo simbiosis con la vida, con esta vida biológica. Claro, y en su descripción como estética no es lisa, ¿no? Hay algo que dice Byung-Chul Han sobre el tema de la belleza actual, es como una belleza lisa, ¿no? Como el celular, ¿no? El celular es liso, plano, fácil de tomar. Él toma eso del arte que hace Jeff Koons, creo que es el de los globos. El de los globos, que que todo es pulido, todo es liso. Infla globos, sí es arte. Entonces, usted hace eso como eso liso. Y claro, pero en este mundo como post-tecnológico también la estética tiene que ver con el hecho de que como que le salen cables a las cosas, es sucio, un poco de ruido, ¿cierto? Uno se imagina, por ejemplo, este lugar oculto donde la gente se conecta, pues sucio, de ruido, acabado, ¿cierto? Creo que tiene que ver también mucho con esa estética de la ciencia ficción latinoamericana y es, bueno, estamos en el tercer mundo, pues, o estamos en el subdesarrollo, o estamos en la marginalidad, o lo que llamaríamos el sur global realmente, y eso tiene su propia descripción, no estamos en Dubái, ¿cierto? Entonces yo creo que ella le da muy, muy buena, o sea, logra como... Una de las cosas que me parece pues exitosa en el cuento es que logra hacer un paralelo muy claro entre ese mundo y el mundo del juego, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué es importante ese paralelo? Porque le explica a usted por qué el personaje no se quiere desconectar. Sí.
porque no quiere volver al mundo real. Sucio, cochino, derruido, donde ella es marginal, donde si la matan por ahí no va a importar, donde compra, como cuenta ahí, compra su comida y sus cosas en un negocio de mierda, mientras que en el mundo del Avatar es el personaje. Sí, no sé, en Netflix hay una serie que acabaron de sacar que es como La vida de Dani, algo así. No me la he podido ver, es vérmela, pero entiendo yo que en el resumen cuentan algo así como de, cuentan la historia de la vida de un chico que al parecer es muy exitoso en este juego de World of Warcraft. ¿Sí? Entonces es eso, como que tiene que ver con que también se supera eso, que el videojuego no solo tendría que ver con la adicción, con el tema de drogas, como el que hablamos me salió el profesor, que hablamos en la sesión anterior, sino ese tema del sueño, ¿cierto? O sea, para mí los videojuegos han entendido algo que ya el capital pues había logrado a través de Hollywood, y era convertirse en una fábrica de sueños. Entonces los videojuegos son sueños, ¿no? Y son sueños en el sentido más amplio, pesadillas, etcétera. Usted vende pesadillas, ¿no? Por ejemplo, mis 2 hijos les gusta jugar mucho videojuegos de zombies. Entonces otra vez me dijeron, pues, papá, juega con otros. Está ahí jugando y salió un zombie y mi hijo menor de 4 años gritó y se escondió. Y yo le dije, venga, usted entonces ¿para qué juega esto si realmente le da miedo? ¿Cierto? Pero es porque eso es lo que se está vendiendo, el sueño de un mundo posapocalíptico donde usted está sobreviviendo con una escopeta, volviéndole los sesos a los zombies. Sí. Esto es una de las, digamos que como de las características que tenemos en este momento, que generan mayor comodidad, tal vez por la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad ciertamente como poscapitalista, o que estamos como llegando como a ese tramo de un poscapitalismo, y es que como que nosotros encontramos, y justamente después de la pandemia del 2020 hasta el 2022, encontramos una cierta, yo no sé si seguridad o confianza más bien, y confort en unas historias que nos muestran a nosotros como nuestra propia destrucción, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Last of Us, que es la invasión de un hongo, y que hay un señor que va con una chica tratando de sobrevivir, ¿cierto? Porque al parecer ella es como y tiene inmunidad o algo así. La chica sí, la chica es inmune, entonces ella es como, su sangre contiene la cura y demás. Esos escenarios posapocalípticos. Esto lo contamos para nuestros oyentes mayores de 30, ¿no? Que de pronto no jueguen mucho videojuegos. Sí, porque los menores de 30... Claro, dirán estos gones porque aclaran esto, ¿cierto? y para nosotros es ahorita como un producto de entretenimiento y de mayor eficacia tal vez para el mercado, esos escenarios posapocalípticos, ¿sí? Como si nosotros encontráramos cierta tranquilidad en el hecho de que ese desastre nuclear, ese desastre biológico que estoy viendo en la película, que estoy viendo en el videojuego, pues no es el desastre que yo estoy viviendo, pero aún así con el personaje con el que estoy jugando y el avatar que yo estoy creando, puedo como simular y divertirme en ese escenario. Pero yo creo que en ese tema de la diferencia entre el cine y el videojuego como creador de fantasías, y hay que entender la fantasía no en el sentido solo del sueño agradable, ¿no? La fantasía también es una pesadilla, y también tiene que ver con que fantasear es como gozar de la fantasía misma. O sea, vuelvo pues al texto de Andreas Redwich, El fin de las ilusiones. Y es claro, usted se satisface de la propia ilusión. Es como el suicida que siente cierto goce al pensar que se va a suicidar, y cómo lo va a hacer, y en qué momento, que lo planea y lo piensa, y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas, y siente cierto goce con eso. Cuando, no sé, o a uno le gusta determinada persona, y pues de pronto usted empieza a fantasear con esa persona. ¿Cómo le hablaría? ¿Cómo le hablaría? ¿Cómo sería la primera cita? Es más, pueden fantasear cómo sería cuando nos casemos, tengamos hijos, ¿cierto? Yo pienso que en eso son cercanos el cine y el videojuego, pero creo que se alejan de nuevo, y es algo que el cuento lo logra muy bien, y creo que desde el título ya nos está contando algo, nos está ya metiendo en la historia, y es el papel del avatar. O sea, el cine no le permite a usted decidir sobre los personajes, aunque sí ha buscado
eso, ¿no? Se está buscando en series que usted de pronto diga que el personaje tome tal decisión o tal otra, pero creo que no les ha ido muy bien en eso. Sí, Black Mirror hizo un capítulo así que creo que es Bandersnatch, que es de tomar decisiones. Sí. Pero el Avatar a usted le permite muy bien. El Avatar, a cambio en el videojuego, el Avatar usted tiene la posibilidad de decir cualquier cosa, como en este juego Grand Theft Auto, ¿cierto? Entonces usted podía robar un carro caro, barato, pegarle a la policía, pegarle a una persona, atropellar a otro, ¿cierto? Todo lo que casi que usted podía hacer un montón de cosas en la ciudad, subir a un helicóptero, bajar. Transgresiones. Se podría pasar el juego o jugar sin pasarse el juego. Ajá. Entonces eso a mi modo de ver, eso lo lleva más a como ese momento de inmersión en el sueño. Y quisiera hacer como esta diferencia en el sentido de que el sueño sigue siendo una gran pregunta filosófica que nos acompaña, yo creo que desde Platón, ¿cierto? Con el mito de la caverna, porque uno podría pensar el mito de la caverna como un tipo de sueño, o que uno la encuentra ya en Descartes, por allá en sus primeras meditaciones, cuando uno, por ejemplo, Descartes muestra que es difícil de pronto distinguir entre el sueño y la realidad, cuando uno ha tenido de pronto un sueño muy real. Y ese me parece que es también el tema del videojuego, ¿no? En la medida en que se va siendo más inmersivo, el límite entre eso, el real concreto, y el sueño, que sería el videojuego, desaparece, o se difumina, o se hace como más, se acorta más la distancia entre ambos mundos. Y hay una cosa que tiene el sueño como importante, ya más viejo reflexionada por Freud en sus textos La interpretación de los sueños, y es que el mundo de los sueños es como el mundo de la libertad, como el Grand Theft Auto, donde usted puede hacer cosas que en este mundo concreto quizás no pueda. Y que hay videojuegos que están pensados desde de diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, ahorita usted mencionaba a Red Dead Redemption, donde el papel del jugador es el de un forajido, ¿sí? En el caso de Grand Theft Auto, uno es un exconvicto fácilmente, ¿cierto? Y todas las transgresiones o todo lo que le corresponde hacer como dentro del videojuego, y ese es uno de los elementos, por ejemplo, que las investigaciones han revelado que generan mayor o potencian la adicción al videojuego, y es la capacidad que tiene el usuario de tomar decisiones y que esas decisiones afectan la historia, ¿cierto? Yo recuerdo que hace muy poco tiempo estuve jugando un videojuego indie. Bueno, indie significa que no pertenece como a ninguna corporación como EA Sports ni nada de esas cosas. Como de una pequeña empresa. Sí, pues. es un sujeto de pronto un programador que lo hace y lo pasa a un concurso de juegos indie, no sé qué. Se llama Papers, Please. Y el juego visualmente no tiene nada como... Visualmente especial, ni siquiera es atractivo, ¿cierto? Sí, porque es un juego, los gráficos son muy elementales, sí. Usted no se mueve para ninguna parte, pero uno es un funcionario de la, ¿cómo se llama eso? Como de la frontera. Uno está ahí en una oficina de un país que puede ser Rusia, un policía fronterizo. Sí, uno es un funcionario fronterizo, ¿cierto? Sí. Y entonces el juego se trata de usted aceptar o rechazar la entrada de un extranjero. Esa es como la premisa del juego. Entonces usted empieza... O sea, es un juego de fachos. No, de hecho no, porque el país para el que uno está trabajando es un país comunista, ¿cierto? Que se llama, ¿cómo es? Astroska, creo que se llama el país. Los comunistas también pueden ser fachos. Pueden ser fachos. Sí. Pueden ser racistas, por ejemplo. Y a uno llega, pues, uno llega a trabajar, entonces empieza a las 8 de la mañana, supongamos. Sí. Llega un extranjero y le pasa a usted el pasaporte. Entonces usted lo abre y usted decide, ¿entra? No entra. Entonces salen las opciones en la pantalla. ¿Lo deja entrar? No. Entonces, sí, listo. Entonces el tipo entra. Bueno, llega otro. Y entonces usted le ve, por ejemplo, me salió una vez que el tipo llegó y me pasó el pasaporte y cuando lo abrí, venía con una tarjeta de un prostíbulo. Y entonces yo ¿usted qué cree que va a hacer aquí en este país? ¿O qué? Suerte, no entra.
Cuando le negué la entrada salió un letrero donde me quitaban plata, que porque que él no representaba ninguna amenaza para el Estado, que por qué no lo había dejado entrar. Ya entendí. El juego es una forma de identificar gente facha. ¿O no? No, porque lo identificaban a usted. fue muy chistoso. Y entonces, bueno, pues no es que yo denigre aquí de los prostíbulos y nada de esas cosas. No, nada de eso. En el juego me parecía eso muy curioso. Usted quiere un país comunista sin prostíbulos. Ya entendimos la metáfora. No. Y una de las, como cuando se acaba la jornada, le decían, bueno, listo, usted dejó entrar a tanta gente, entraron estos, yo no sé qué, a usted le damos tanta plata. Y con esa plata, uno va y le compra medicamentos al hijo, paga el arriendo. Es un burócrata. Sí, burócrata. Pero la cosa es que hay un momento donde uno está tan castigado por las decisiones que toma que lo van a sacar de la casa, ¿cierto? Claro, o el muchachito se le está muriendo por facho, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? Entonces, el diseño del videojuego, claro, no solamente tiene que ver con un entorno visual potente, claro, eso pues ayuda muchísimo, pero también la forma como se va a llevar a cabo la historia y la trama y la forma como participa el jugador dentro del escenario. Claro, pero es eso, o sea, como lo que logra identificar Freud ahí con los sueños es que en los sueños se subvierte el orden establecido, se subvierte el orden social, pero también como que se subvierte el orden de la realidad. ¿En qué sentido? Pues porque yo en un sueño puedo soñar que estoy volando, soñar que respiro bajo el agua, pero lo mismo pasa en el videojuego. O sea, en el videojuego usted puede adquirir determinadas características que hacen que su avatar vuele, determinadas características que hacen que su avatar respire bajo el agua. Cada juego tiene, como vos lo dijiste, su narrativa y su lógica, sus reglas. Entonces hay muchos mundos que vivir. Entonces yo lo veo como a veces como, claro, como un delirio, ¿no? Como un delirium tremens, ¿no? Como hoy quiero ser sheriff, hoy quiero ser asesino de zombies, hoy quiero ser el burócrata que odia a las prostitutas, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Son delirios y se hacen en un mundo, ¿cierto? Ojo que esto es una explicación, ya no van a decir ahorita pues, que el profesor, que esto facho y sí, que bla, bla, bla. No, estamos hablando... Y que yo denigro los prostíbulos. Sí. No, para nada. O sea, la explicación es en el sentido de que el videojuego le permite a usted vivir todas esas cosas. Le permitiría, por ejemplo, ser, por ejemplo, en estos juegos de guerra, la Segunda Guerra Mundial, uno puede elegir ser nazi. Ajá. Y pelear a favor de los nazis. Entonces es como eso, sin que tenga efectos, consecuencias, porque ese es el efecto también del sueño, ¿no? No hay consecuencias en la realidad, no hay consecuencias como en el mundo, porque dentro de las reglas de ese pequeño mundo esto funciona de esa manera. Pero también es una forma muy potente de instalar ideología. O sea, sí, como el videojuego ya es una narrativa, te va contando una historia, casi que te va construyendo una conciencia histórica, aquí recordando al profesor Orlando y sus clases sobre la conciencia histórica, y te va construyendo una subjetividad. Es que eso es lo que logra el avatar, es establecerse como un tipo de subjetividad. Y cada vez la inmersión, como vos lo decías, busca eliminar esa brecha entre el avatar y yo, entre la experiencia del juego y yo. Y eso atenta, pues, evidente, pues, directamente diría Freud. Freud dice que el deseo se mueve en dos ámbitos, ¿no? El principio de realidad, el principio de placer. El principio de realidad es como que el que limita siempre nuestros deseos, porque son las reglas sociales, la realidad efectiva en el sentido de que yo no tengo alas para volar, y así lo desee, etcétera. Pero el principio de placer funciona en ese ámbito del sueño, en ese ámbito del deseo libre, de la fantasía, de la ilusión, de la ensoñación, donde yo sí puedo hacer todas esas cosas. Entonces yo creo que el videojuego ahí es donde se distancia mucho del cine y es donde yo creo que alcanza mucho éxito hoy, tanto que es una de las industrias más rentables pues, del planeta. Pues es que, por ejemplo, para España, la industria de los videojuegos deja alrededor de 3.700 millones de euros. Un país pues, que es periférico en Europa. Entonces es eso, es como, y creo que el impacto también radicaría que los videojuegos a la larga van a cambiar muchas cosas. Yo pienso que va a haber más impacto. Pensaban ayer que podría haber más impacto de parte de los videojuegos en las formas en cómo se desarrolla hoy la educación
de lo que va a impactar la inteligencia artificial. Sí, entonces porque si usted quiere hacer que los chicos hoy estudien, póngales un videojuego en el que aprendan. Claro, donde haya historia, donde haya mitología, por ejemplo. Sí, es eso. Entonces yo creo que, y no hemos visto todavía, eso cuando arrancamos este programa hace unos semestres, unos años ya. Ya un año. La idea era justamente hablar de aquellas cosas que la academia desprecia. Y ayer pensaba en eso, la academia no piensa los videojuegos. No piensa los videojuegos como tecnología que realmente está transformando completamente la forma de socializar, de aprender, de construir su identidad. Usted, por ejemplo, en el videojuego, un avatar puede ser hombre, mujer, perro, gris, puede tener cabeza de león, cuerpo de yo no sé qué, o sea, es la disolución total de lo sexual, del orden sexual, de género, casi de especie, ¿cierto? Y usted, ese avatar puede ser, no sé, un coreano, viejito, morboso, pues, escondido en Seúl. No, y es muy curioso que también están como modificando las nociones, por ejemplo, de amistad, de lo que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Y es que hay juegos que tienen unas misiones, por ejemplo, que son campañas, que son con otros jugadores y que son en línea, y entonces son horas en una misión, son horas luchando por un objetivo que es destruir un monstruo o lo que sea. Y es muy curioso que en ese espacio virtual, en ese espacio tal vez que puede ser en muchos casos hiperreal, diría que sí, o sea, sería una imagen hecha realidad plena. Y que incluso ahí en ese no lugar se dan unas dinámicas de sociedad que nosotros no tenemos en el mundo real, ¿sí? Piense, por ejemplo, en cómo se están dando ahorita las manifestaciones sociales. Las están haciendo un domingo a las 9 de la mañana. Pues eso es ridículo, ¿cierto? Pues, o sea, no, yo voy a manifestarme para no afectar el trabajo, ¿cierto? Entonces yo voy a manifestarme contra las formas de explotación laboral, pero lo haré con mi tiempo. No lo haré de tal forma que afecte al trabajo. Sí. Y del tiempo que el trabajo me proporciona a mí para yo disfrutar con mi familia. Es que yo me lo imagino, no sé si hace algunos años, no sé si viste, de esas protestas en España, se hizo una protesta que era un holograma. ¿Cómo un holograma? Hicieron una marcha en España que fue un holograma. ¡Qué guau! Sí. Sí, bueno, porque en España cada vez es más absurdo. En España hay una ley que se llama la ley Mordaza. Entonces es una ley pues que persigue fuertemente a los manifestantes, una ley pues generada después del 15M, pues, de este momento de protestas por ahí en el 2010, 2011, 2012 en España, por el tema pues de la crisis económica, de la austeridad del Estado español, etcétera. Y claro, estos tipos ya estaban muy asustados con las protestas y pues el orden político, el establishment español, y sacan una ley pues como para joder las marchas. Entonces, en medio de como una de las normas, como de las reglas, era que usted tenía que ser como persona jurídica, pues hay un elemento ahí para poderlo usted como procesar. Entonces, uno de los planes que hicieron los marchantes fue, bueno, entonces pongamos hologramas. Pues dado que no podemos salir nosotros a la calle, vamos a presentar hologramas de nosotros. Y eso no lo podían juzgar. Entonces a eso voy, como esos límites, que eso ya lo había planteado Guy Debord en su texto La sociedad del espectáculo, por ahí en los años 60, cuando decía algo así como que y si el cinematógrafo fuera la realidad. Entonces, y es esto, es como que el videojuego es el establecimiento del cinematógrafo como la realidad. Entonces, esto trae muchos problemas éticos y políticos en un sentido, por ejemplo, de la amistad, como decías ahora, cuando yo gasto 20 horas, 25 horas, 20 horas de mi vida, 23, 24, la gente no se desconecta. No sé si alguna vez usted oyó un programa de South Park donde todos están jugando World of Warcraft, ¿cierto? Y ni siquiera se paran de la silla, sino que hacen sus necesidades ahí, la mamá va con un balde, o sea, una cosa que era pues muy ¿cómo se le dice? Eso muy bizarro, común, pues el escenario. Eso es muy común en los taures, ¿cierto? Pero amanecen jugando. Pero es parecido a lo que dice la chica, o sea, si la chica estuvo conectada mucho tiempo, ¿dónde hizo sus necesidades? ¿Dónde
donde su cuerpo, Claro. no sé, procesó y todo. Claro, la cuestión, el ejemplo del paro y las manifestaciones, pues es un mero ejemplo de cómo en esos lugares virtuales, ¿cierto? En esos lugares virtuales logramos unirnos y tomar una decisión en común, ¿cierto? Mientras que en el mundo real, en el mundo palpable, No. no. Pero es eso, o ¿cierto? sea, yo pienso, por ejemplo, una amistad, 24 horas. 23 horas jugando, 4 horas durmiendo. Perdón, 20 horas jugando, 4 horas durmiendo. Y yo vivo en Colombia y mi mejor amigo es un coreano. Mi mejor amigo es un ruso. O con el que siempre me conecto. Con el que siempre, y yo genero ahí un afecto, porque es con el que hablo, bla, bla, bla. Y esta persona un día decide desconectarse de las redes. No se volvió a No, saber nada. no. O sea, pues, ha de ser doloroso perder un amigo. Entonces es eso, como que también está cambiando nuestra manera de construir los afectos, nuestra manera de construir las emociones, de relacionarnos emocionalmente con los otros, sentimentalmente con los otros. Entonces yo pienso que por eso digo que es un fenómeno tecnológico, biotecnológico creo ya, que afecta, que no está siendo muy, al menos reflexionado. Pues de los autores que yo he leído, de teoría crítica, la tradición crítica del pensamiento filosófico, yo no noto una reflexión en torno a los videojuegos. Hay mucha reflexión en el cine, hay mucha reflexión en las redes sociales, pero no de los videojuegos. Y vean que, por ejemplo, ahora, no sé, en YouTube alguien se pone a jugar y otros se quedan mirando a ver el man cómo juega. Sí. Entonces yo decía, claro, pero si yo hacía esto, ¿cómo lo hacía? Yo tenía un Play. Ajá. Por fin me compraron un Play 1, pues cuando ya había salido el Play 2 y el Play 1 pues ya había bajado de valor. Pero no lo compraron a mí y a mi hermano mayor. Entonces mi hermano mayor le encantaba un jueguito llamado Tony Hawk. Ajá. Yo ese jueguito de Tony Hawk me lo aprendí de memoria, no por jugarlo, por ver a mi hermano jugar. Ajá. Como era el hermano mayor, él imponía mucho más su temporalidad en el uso del Play. Es muy curioso porque en mi casa fue un poco al contrario. El Play se lo dieron fue a mi hermano menor y bueno, yo ya estaba pues muy grande, estaba tal vez terminando el colegio y el juego que nos unió a mi hermano y a mí, o tal vez con el que yo le enseñé ciertamente cómo a jugar, fue Tony Hawk. Porque era el que yo frecuentaba en las casas de alquiler. Era el hermano que el facho, el hermano facho. Que se memorizara el juego de Tony Hawk. Luego vinieron otros, no sé, Pepsi Man, Extremos, no sé, Metal Gear, Resident Evil. Claro, pero sí. Es eso. Y estos videojuegos, pues, en esta idea de la singularización, como lo dice Andreas Redwich, hace que uno consuma más porque uno ya consume cosas singularizadas. Quisiera como aclarar un término de pronto que Carlos usó, de pronto no lo hemos aclarado, y es el término de poscapitalismo, ¿no? El poscapitalismo no es el fin del capitalismo, ¿no? Es como una transformación muy profunda del capitalismo a la luz de que el proceso de producción va abandonando el plano de lo físico, del valor de uso y de lo real, y el proceso de producción va pasando como un plano digital, o más abstracto, virtual o más abstracto. Menos concreto. Claro, por ejemplo, como vender gadgets para tu personaje de World of Warcraft, vender gadgets para tu personaje de Tony Hawk, porque todavía sacan juegos de Tony Hawk si no lo sabías, entonces por si quiere conseguirlo, y esos gadgets lo personalizan, lo singularizan, construyen la identidad de ese personaje y por ende usted como que va construyendo su identidad a través de eso también, pero se vende. Entonces, claro, yo no me tengo con qué comprarme estos tenis Adidas que solo salieron 100 y valen, no sé, cientos de dólares, pero yo quizás sí tenga cómo comprarme los mismos tenis Adidas para mi patineto de Tony Hawks, porque simplemente tengo que pasar unas pruebas, eso me da unos puntos y lo compro. O porque yo puedo, mientras que el tenis real vale, es que aquí están confundiendo las cosas, ¿no? El tenis real vale todos estos cientos de dólares, el tenis que aparece pues en el videojuego vale unos cuantos dólares. Y eso es muy exitoso porque, claro, ¿qué requiere usted para crear ese objeto del tenis virtual? Un programador que en 2 segundos le diseña el zapato, le pone tres códigos y se acabó. Mientras que comprarse ese tenis de cientos de dólares implica, si con la mejor tecnología que usted tenga, comprarlo por Temu, pero entonces Temu hace un pedido allá a la fábrica en China o en Malasia y lo hacen y se lo montan en un barco y te lo traen hasta acá. Toda esa infraestructura se hace innecesaria.
dentro del programador. No quiere decir que no exista una infraestructura de los videojuegos. Claro que hay CPUs, ¿cierto? Bases de datos inmensas en los Estados Unidos que serían la parte material del asunto. Pero cada vez se va como desligando más, ¿cierto? Cada vez como que se va distanciando más y es infinitamente rentable para el capital vender eso. ¿Qué les cuesta? Un programador se dedica 3 segundos, hace un código, pone ese tenis en el videojuego y millones de usuarios lo compran. Claro, es increíblemente rentable. Claro. Y ahorita los videojuegos descubrieron también las compañías descubrieron como otra forma de potenciar una forma de estímulo y son las cajas sorpresas, son los regalos sorpresa que a veces se dan por cumplir misiones, ¿cierto? Pero también se dan cuando usted usa dinero real, consigna, abre una cuenta, no sé qué, y puede comprar distintas cosas, puede comprar armas, puede comprar trajes, ¿cierto? Y ahí se va moviendo también como ese sentido económico. Hay gente que vive de eso, hay gente que vive de coger un personaje de World of Warcraft, llevarlo hasta determinado nivel y venderlo, o conseguir determinadas armas y venderlas. Sí. Bueno, es un tema muy amplio. Ojalá. Muy amplio. Yo creo que tiene muchas lecturas. Sí, tocaría volverlo a mirar, creo yo. Pero creo que quisiera que se quedaran con esa imagen de que el videojuego es un ámbito donde pareciese, diría Erich Fromm o Herbert Marcuse, interpretando a Freud, que el mundo de los sueños es el mundo de la libertad sin necesidades. ¿Sí? Y yo pienso que en el videojuego es eso. En el videojuego el avatar no tiene que comer, el avatar, ¿cierto? No le está pasando lo de Bogotá, ¿cierto? Una ciudad sin agua, pero inundada. Pues es como que todas esas cosas materiales que cuestan tanto para la vida no son necesarias allí, y por eso como que la gente se vuelve más adicta a eso. O sea, es que es la libertad sin todos estos condicionamientos, es la libertad en el puro flujo de cambiar la identidad, bueno, etcétera, etcétera. Yo creo que este programa para nosotros ciertamente fue como un poco nostálgico, ¿no? Porque recordamos pues muchas cosas y por eso la canción con la que vamos a cerrar es una canción icónica del videojuego de Tony Hawk Pro Skater, que es de los Dead Kennedys, es Polystruck. Y con esto pues nos despedimos hasta el siguiente cuento, hasta el siguiente programa. Esto sonó como a Santiago Maure y a Martín de Francisco. En el siguiente programa. Estamos buscando nuestra identidad. Muy buenas noches a todos, buen día, buena tarde. Y muchas gracias, chao, nos vemos. Tonight that we got the truck, we're going downtown, gonna beat up drunks. You're to the drive, I'll bring the beer. It's a late shift, no one to fear. And ride, how we ride. And ride, you ride. It's a roundup time with a good horse. We're gonna drive one screaming off the street. And ride, how we ride. Uniform and a silver badge. Play cops for real and play cops for pay. Let's ride, you ride. Your dress is a kick in the ass. Let's reach your balloon till you're shedding your pants. No move, child, got a big black stick. There's 6 of us, babe, so suck on my dick and ride, Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados.